Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días nuevamente, continuando con las clases. Por favor, si tuviéramos alguna otra pregunta que haya quedado pendiente. Bien, por favor, Samuel, te escucho. Buenos días, profesor. Bien. Con respecto a justo lo que un compañero había comentado con respecto a la condición física y asociado al pie plano, yo he escuchado que algunos lo asocian a que se cansan más rápido con los Así que es tienen pie cierto. plano. ¿Por qué puede derivar el cansancio? Ahora, el cansancio no debería ser físico, porque el cansancio físico generalizado tiene otros componentes, ¿no? Estaríamos hablando de una persona con un componente probablemente respiratorio. Pero ¿por qué una persona, por ejemplo, puede tener menos tolerancia justamente al estar de pie, ¿no? O de repente durante una actividad que requiera mayor esfuerzo? Tiene que ver justamente con el hecho de que durante el desarrollo de la posición de pie, sus músculos no tienen que soportar mayor presión, si es que obviamente estamos hablando en el caso de un pie plano, ¿no? Y por lo tanto, no está en confort, ¿no? Esta presión no está muy confort porque tiene que generar mayor gasto de energía. Puede significar que tenga menos adaptación. Aparte, los arcos lo que generan es justamente adaptación a los terrenos y amortiguar la carga. Si no están estos arcos o están más disminuidos, estas funciones también no están presentes. Entonces puede generar que la persona que tenga el pie plano no puede estar mucho tiempo de pie o parado o desarrollando una actividad deportiva, justamente porque no reduce el pie el impacto, ni amortigua, ni distribuye correctamente las cargas. Profesor, otra preguntita, disculpe. Y ya, sí, por ahí también tenía Annie Palomino, creo. Pero, a ver, pregúntame y de ahí me voy con Annie, entonces. Ya, profesor, he visto algo muy particular en las personas que utilizan, bueno, perdón, que tienen pie plano. He tenido amigos y en la calle también los he podido observar que en su caminar es como que si saltara. Ya, una marcha diferenciada, ¿no? Sí puede ocurrir, obviamente. Mire, el pie plano, no solamente el problema es en el pie, ¿no? O sea, no solamente es no amortigua bien el peso, no en este caso distribuye bien las cargas, sino que puede afectar la marcha, por supuesto. En el caso de la marcha se puede afectar precisamente porque les había dicho que el pie plano es el signo, lo que se ve, ¿no? Allí se ve, por ejemplo, un pie plano aquí, pero el fondo de este pie plano que estoy señalando probablemente sea un pie que se va a la pronación, con un calcáneo que sale fuera de la línea media, llamado calcáneo valgo, ¿no? En este caso, y esa condición puede modificar la forma de caminar. Por supuesto que pueden modificar. Si el pie plano es más acentuado, es más probable que la modificación del pie se presente. Ahora, si genera ¿no? una forma como si estuviera caminando en puntas o saltando, ya es cómo se ha adaptado la persona, ¿no? Ahí sí lo que se tiene que hacer es reeducar, no solamente con una plantilla, sino reeducar la marcha. Muy Ah, bien. ya, ya, Ok, profesor. Ani, por favor, te escucho. Ani Palomino, teníamos una pregunta tuya. Sí, profe, ya lo resolví con lo que usted respondió a mi compañero anoche. Ya. Ok, muy bien. Entonces, las alteraciones de la huella plantar no permiten justamente que el pie pueda tener grados, porque es obvio que durante la alteración de una huella normal, esto es una huella normal, las alteraciones presenten ¿no? Mayor o menor compromiso, por ejemplo, de desaparición del arco longitudinal interno, ¿no? Acá se puede apreciar que el arco es mucho menor, por lo tanto, ¿no? La forma cóncava que está generando esta cara interna es menor. Conforme vamos viendo aquí, va desapareciendo la forma cóncava, incluso acá desapareció en su totalidad, ¿no? En el caso del pie cabo, que es todo lo contrario, va acentuándose, ¿no? Incluso ingresando hacia a la parte media, pudiendo desaparecer la conexión o puente entre la zona del antepié con el retropié, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, desaparece totalmente. Eh, en ambos casos se les da graduaciones, muchas veces a los pie plano o pie cabo, ¿no?
En el caso de las graduaciones van desde primer grado, segundo, tercer grado, en ambos casos, ¿no? Conforme se alejan de la forma normal, ¿no? Ahora, en el caso de las cuantificaciones de las huellas plantares, las cuantificaciones de las huellas plantares, ya sea para el pie normal, ya sea para el pie, pie cabo, ya sea para el pie plano, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay varias formas de medición. Algunas de estas formas de medición son simplemente la reproducción ¿no? La reproducción de algunas líneas. En otras está desarrollada por porcentajes. Lo que vamos a hacer nosotros es por porcentajes, obviamente, ¿no? Las alteraciones finalmente, como les mencioné, la huella plantar, no solamente quedan en alteraciones de la huella plantar, ¿no? Sino que estas alteraciones quedan en cambios, por ejemplo, de la morfología ortopédica, obviamente, de toda de parte de nuestro cuerpo, más influyente sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Por ejemplo, es muy común encontrar el pie plano o pie pronado relacionado justamente a unas rodillas en valgo. Es más típico encontrar, ¿no? Un pie supinado, un pie cabo acentuado relacionado a unas rodillas, por ejemplo, en posición de varo, ¿no? Para hacer solamente una analogía a nivel de las rodillas, pero probablemente esto modifique no solamente en este plano, sino también en otros planos. Básicamente, Profesor, sí, por favor, te escucho. disculpe, justo con la anterior que está viendo sobre las alteraciones. No escuché nada la última parte. Justo ibas a preguntar, me parece, Juliana. ¿Me escucha, profesor? Recién te escucho. A Sí. ver, Juliana. Profesor, disculpe, quería consultarle, si está relacionado efectivamente lo que es la coxa, claro, la coxa valga de la cadera, que es la cadera, con las rodillas en varo y con lo que es el pie plano. Hay una analogía, ¿no? De hablar justamente de las alteraciones en el caso del pie plano, las rodillas en valgo y los problemas a nivel de justamente de la articulación que se va formando en la cadera. Hay una relación que puede producirse. Sin embargo, no, vuelvo a reiterar, ¿no? Estas relaciones no son relaciones que se presenten con mucha frecuencia. La mayoría de alteraciones posturales tienen varias formas de adaptación. Eso quiere decir que hay pacientes con pie plano y que pueden tener un pie varo, lo pueden tener. Hay pacientes con pie plano y que pueden tener unas rodillas normales, también los pueden tener. No hay una adaptación definida y por esa razón no podríamos asegurar lo que haces mención. Se puede dar, claro, biomecánicamente se puede dar, ¿no? Porque las fuerzas empujan hacia la cara medial, pero no está totalmente definido. Y es el trabajo de ustedes justamente cuando viene un paciente ver aparte de las alteraciones del pie, ver las alteraciones que pueden producir en otras zonas, ¿no? Y ver los mecanismos que puedan ayudar a reducir. Si vemos que el mecanismo de esta alteración se debe al pie plano y que en un adulto, por ejemplo, en un niño, una plantilla ortopédica más el trabajo muscular puede reducirlo, bien, ese sería el propósito. Muy bien. Ani, por favor, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, profe, ahora sí, profe. Lo que quería consultar era que, por ejemplo, en el caso de una artrosis o una artritis, por ejemplo, primero, en el caso de la artrosis de rodilla, ¿puede haber alguna variación entre el pie normal a plano o en el caso de artritis en los dedos del pie, de alguna variación de normal a plano igual o Claro. Sí, o Ani. a cabo o a Te ¿sí? entiendo la pregunta, ¿no? La pregunta de Ani va directo. Nosotros estamos hablando que el pie puede generar alteraciones ascendentes. Eso se llaman alteraciones ascendentes, cuando el problema deriva de una estructura inferior, básicamente del pie, y este problema puede generar problemas en la rodilla, en la cadera, ¿no? Si es muy avanzado. Pero también hay las alteraciones descendentes, aquellas que vienen de una zona superior hacia una inferior, ¿no? De repente estamos frente a un paciente que aparentemente ha tenido un pie normal, no lo sabemos de repente, pero o si tenía alguna alteración se ha empezado a acentuar, ya que, por ejemplo, una artrosis de rodilla, un problema general, crónico, de larga data en una articulación,
puede modificarme el pie? Ahí vamos la pregunta, ¿verdad, Ani? Sí, profe, exactamente eso. Si es ese caso, claro que se puede acentuar. Mire, en un pie plano con una caída o un pie cabo con una situación ya marcado, probablemente esta alteración no le genere muchos cambios, ¿no? Solo lo que va a hacer es acentuarlo más o quizás lo modifiquen lo menos posible. Pero es cierto que ha habido pacientes que adjudican no haber tenido problemas estructurales en el pie a raíz de una patología, ¿no?, crónica, pueden generar modificaciones. Por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Las cargas y las presiones se van acomodando a una nueva posición y van a generar variaciones. En el caso no solamente de problemas de este tipo, también, ¿no? He visto muchos de estos casos en los pacientes que más atiendo en consulta, que son secuelas traumáticas, fracturas, por ejemplo. He visto muchas fracturas femorales o tibiales proximales a la rodilla, ¿no? Muy cercanas a la rodilla, que han modificado la posición de la rodilla, y no solamente las rodillas en valgo o varo, sino también en las rodillas en flexo y las rodillas en hiperextensión. Y he visto la morfología del pie comparado con la otra extremidad y han cambiado. Y cambian desde el hecho de que esta rodilla en una nueva posición genera otro tipo de marcha, ¿sí? Y entonces, la marcha finalmente es el que reeduca la forma del pie. Si mi marcha empieza a ser diferente, la posición de pisada también va a ser diferente. En algunos casos, incluso los he visto sintomatológicos, ¿no? Con problemas a nivel del pie. En otros, felizmente, se han adaptado y no han tenido problemas en el pie, pero sí han modificado su postura. Por lo tanto, resumo y concluyo que sí, las alteraciones ascendentes son lo más frecuente, pero hay alteraciones descendentes que pueden modificar, ¿no? Y lo pueden modificar en el caso de los pacientes traumáticos con secuelas de fracturas que modifican, ¿no?, mucho, por ejemplo, la extremidad inferior. Sí vamos a encontrar estos problemas. Es más, me dedico específicamente a estos casos, ¿no? Cuando trato una secuela traumática, no lo trato como una secuela de fractura, no lo trato como una recuperación, por ejemplo, de fractura proximal del fémur, sino trato como todo el componente que va a afectar, que es la marcha, la estabilidad del tobillo-pie, los problemas que voy a generarme obviamente la rodilla y ellos, ¿no? Pero trabajo mucho la zona del tobillo-pie en un inicio y la reeducación de la marcha, y en algunos casos sugiero las plantillas de todo tipo, plantillas que puedan reducir, por ejemplo, la dismetría, o plantillas que puedan alterar la condición del pie. Mucho más si este problema, por ejemplo, los pacientes tienen fijadores externos, conocen los fijadores externos, unos materiales que se colocan después de unas fracturas externos por varios meses, incluso cerca de un año, y obviamente modifica la posición, la forma del pie, la pisada. Entonces sí nos altera y nos genera muchos cambios. Entonces, para evitar y reducir estos cambios produzcan más compromiso y sintomatología, se reduzca bastante al pie. Profe, y en un pie diabético sobre el arco plantar, ¿cómo afectaría? ¿Afecta mucho o no? Sí, muchísimo en el pie diabético del paciente amputado, básicamente, José. Hace no mucho, justo tuvimos en consulta a un paciente hospitalario con un pie diabético que ya le iban a amputar el pie, o sea, le digo porque después se lo amputaron, lo hemos visto desde antes. En el caso el pie diabético, nosotros fuimos a rehabilitación a verlo porque estaba programado la posibilidad de no operarlo, ¿sí? Entonces, el hecho de estar en estancia hospitalaria, están curando, están viendo la posibilidad si entra o no a cirugía, lo llevaban a cámara hiperbárica para ver si mejoraban las condiciones. Entonces, nosotros estamos viendo otros puntos, no tanto el mismo pie de este paciente, pero sí se veía la modificación por el dolor producido por la misma herida que tenía en el dedo gordo, como el pie ya estaba empezando a modificarse. Incluso el paciente, como caminaba muy, muy poco, a la hora de pisar ya empezaba a pisar con el talón, y obviamente la forma del pie se veía diferente, sí generaba un cambio. A este mismo paciente lo hemos visto después de que lo han amputado, semanas después de que lo amputaron, 3 semanas después aproximadamente. Te cuento este caso, les cuento este caso, porque son muy parecidos. 3 semanas después
¿no? Decidieron amputar. Felizmente para el paciente la amputación no fue muy alta, o sea, no involucró más allá del pie, o sea, fue a nivel del pie. Y esto modifica muchísimo su huella plantar. Solo ahí lo vimos una semana más, creo, o unos días más, porque después se van de alta, pero la forma del pie de ese paciente, como lo he visto en otros pacientes, se va a modificar, es cierto. O sea, cualquier problema crónico de larga data, duración, va a modificar el pie. Y eso incluye al pie justamente diabético. Por eso es que hay, ¿no? De los pocos lugares, de los pocos estudios que se hacen en el pie o lugares donde se frecuenta el tratamiento del pie en adultos, es justo en el pie diabético, ¿no? Y una de las funciones del fisioterapeuta en el pie diabético es justamente no solamente mejorar la vascularización, ¿no? Que es lo más indispensable, obviamente, para él, sino también ver la parte ortopédica, ¿no? Ver cuántos de ellos pueden tener pie plano, pie cabo, qué ortésicos o qué tipos de plantillas, básicamente las plantillas blandas pueden aminorar el impacto. Una buena pisada, una buena marcha podría ayudar a reducir el dolor, porque el pie diabético por lo general suele presentar, ¿no? Polineuropatías, así que desarrolla dolor, ¿no? Y la forma como pisa y carga aumenta esta posibilidad. Así que sí se puede trabajar mucho allí. Ani, por favor, ¿tenemos otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta, Ani? ¿O ahí estaba la manita? Sí, Ah, yo. ya. Profesor, una consulta. Y en el caso, por ejemplo, de ser una persona ya adulta, de aproximadamente sus 30 a más, ¿puede comenzar a utilizar zapato ortopédico o solamente las ayudaría con la plantilla? Muy bien. En el caso del adulto, la recomendación de un calzado ortopédico, al menos que estuviéramos frente a una alteración de inestabilidad del tobillo, ¿no? O sea, un problema morfológico muy serio, muy severo aquí, sí puede utilizar algunos tipos de calzados ortopédicos diseñados para esa forma de pie. Por lo general no, el adulto, vuelvo a reiterar, es adaptativo. Si estamos hablando solo un pie plano, cabo, no, en este caso producido a la carga, o sea, un pie plano flexible, ¿no? Que es lo más común que vamos a encontrar, ¿no? Cuando nosotros retiramos el pie se ve nuestro arco, cuando apoyamos desaparece el arco. Sí, el pie plano flexible no se sugiere en calzados, en general como calzado ortopédico. Lo que se sugiere es una plantilla que pueda minorar para que nuestro pie se acostumbre a, ¿no? O por último, cualquier calzado cotidiano que utilice, pero que venga y te asegure que el calzado tenga una forma armónica que ayude a levantar, por ejemplo, ese arco longitudinal interno. Sumado a ellos es obviamente no ver la causa que está conduciendo. Si la causa es por acortamientos musculares, hay que ver la posibilidad de reducir esos acortamientos musculares. Si la causa incluso del pie plano es por una mala adaptación del pie, porque está caminando mal, podemos corregir, como les mencioné, ¿no? En el caso de algunas alteraciones por secuelas de fracturas, hay pacientes que han llevado a un pie plano adaptativo por el dolor, obviamente por la fractura misma que tenían y por evitar la carga o el peso, ¿no? Entonces todo eso sí se puede corregir. No somos muy sugeribles el uso del adulto de un calzado ortopédico. Muy bien, chicos. Entonces, no, yéndonos al caso del pie plano, los estudios del pie plano, así como el mismo pie cabo, se realizan en base a, ¿no? Los estudios básicos en base a imagenologías, ¿no? Que pueden ser desde radiografías, pueden ser observacionales, como en este caso, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, un pie plano. No sabemos, claro, esto es observacional. Podemos ver si este pie plano es un pie plano que se está produciendo acá a la carga. No sabemos si cuando retire el pie continúe en la carga, ¿no? Podemos observar alteraciones que se están presentando acá. Esto de aquí, lo que están viendo es el retropié que se va hacia afuera. O sea, el calcáneo sale fuera de la línea media, lo que empuja el tobillo hacia adentro. Se llama pie varo, ¿sí? Pie varo en este caso, perdón, pie valgo, discúlpeme, pie valgo, se ingresa a la línea media. Esto es un pie valgo, ¿no?
Cuando el calcáneo se va hacia atrás, también lo llaman retropié valgo. O sea, son los términos o sinónimos para mencionar que la zona del retropié se va hacia afuera y obviamente el tobillo hacia adentro, ¿sí? Esto ayuda, también lo llaman pie pronado, o ¿sí? Todos estos nombrecitos puede recibir. Entonces, esto ayuda a acentuar la caída del arco longitudinal interno, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, el pie plano es solo el signo visible que tenemos de la huella plantar. El problema es justamente, ¿y por qué se da la caída del pie? Es la primera pregunta que deben desarrollar, ¿no? Porque siempre que hablamos pie plano, caída del arco longitudinal interno. Ok, hay que buscar la causa. ¿Cuál es la causa de esa caída? La causa de esa caída puede ser un pie pronado, un retropié valgo, ¿no? Un pie en valgo. Son algunas de las posibilidades que pueden producir una caída de este arco. Obviamente unas rodillas, un genus valgo, también puede producir una mayor presión sobre esta estructura. Ojo, la paciente o el paciente puede tener unas rodillas en valgo y con el tiempo, con el peso, con el incremento de la masa muscular, la presión puede ejercerse mayor en esta zona, haciendo una caída o descenso de este arco. No, radiográficamente, y las radiografías en los estudios del pie sirven para ver la morfología, o sea, no solamente ver en general qué es lo que ha ocurrido, si ha habido una caída o no del arco, como lo podríamos ver aquí, sino es para ver la morfología de los huesos del pie y su localización o posición. ¿Por qué razón? Porque muchas de las alteraciones del pie, sobre todo en el caso del pie plano, están en relación a un problema, en este caso morfológico, entre estas estructuras, como por ejemplo, cuando el astrágalo presenta una posición vertical. Miren, ustedes quiero que observen esta línea que estoy trazando con mi cursor. Esta línea determina la línea del eje del astrágalo, pero si esta línea se hace más vertical, por ejemplo en esta posición, se hace más vertical, genera una angulación justamente en el escafoides, lo que hace que el escafoides descienda. Todo descenso del escafoides es casi un sinónimo de pie plano, ¿ya? Entonces, una verticalización del astrágalo, una horizontalización del calcáneo. ¿A qué me refiero? Esta es la línea del calcáneo, jóvenes. Si ahora esta línea se hace más horizontal, imagínense el calcáneo aquí, lo que va a producir es obviamente un descenso también del escafoides. Así que estos dos términos, verticalización del astrágalo y horizontalización del calcáneo, son términos radiográficos que se acompañan a la caída o descenso del escafoides. Hay muchos más problemas ortopédicos en realidad, jóvenes, que se pueden producir aquí, ¿no? Como son justamente la angulación entre, por ejemplo, el escafoides y el primer y la primera cuña, como hay también la caída entre la angulación entre la primera cuña y el primer metatarsiano, ¿no? Por lo general son menos frecuentes. La frecuencia más común de alteraciones del pie está aquí, ¿sí? Entre la zona del retropié. Ahora, es evidente que el pie plano de estos grados, ¿sí? Incluso hasta un cuarto grado donde ya se considera aplanado en su totalidad, es evidente que estas alteraciones tienen un componente, ¿sí? Un componente morfológico ya estructurado, mientras que los primeros grados que estamos viendo acá, el primer y segundo grado, tienen un componente más de partes blandas, ¿no? En este caso ligamentos que se ven con facilidad, en este caso podemos compartir, ¿no? Músculos débiles. Por eso es que la severidad depende del tratamiento también. Encontramos un pie plano de primer y segundo grado, ténganlo en cuenta que no necesita ningún calzado ortopédico para dar estructura o soporte. En un niño, obviamente, ¿no? En un cuarto grado, quizás tercer y cuarto grado, necesita de un soporte, porque no solamente una plantilla va a levantar esta estructura, sino que va a tener que moldear de forma más rígida el pie, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos suponer el uso también de los ortésicos, ¿no? No siempre es pie plano a un calzado ortopédico, no, depende
Morfológicamente, si se ve radiográficamente algún problema y obviamente el grado de severidad es bastante mayor, se puede optar por los casos más extremos, que es un calzado rígido, ¿no? Ortopédico. Si no es así, el tratamiento deriva, lo más común, el 85% de los casos de un pie plano son de estos tipos, ¿sí? De estos tipos de aquí, flexibles. Así que solo un 15% dentro de los casos de pie plano, un 15% van a encontrar morfológico. En el caso del pie cabo es bastante similar, aunque aquí el caso morfológico es mayor. ¿Sí? Ya no es un 15%, ¿no? El caso morfológico, por ejemplo, en esta imagen, esto es un caso morfológico muy evidente, ¿no? Hay una acentuación del arco. Acá hay varias cosas. Esto se llama pie equino, ¿no? Es una caída de la zona del antepié. Se forma una convexidad en el dorso, ¿no? Podemos ver justamente un incremento de este arco, ¿no? Acá hay varias cosas, puede ser ortopédico, fundamentado por un problema neurológico en el caso de, y estructurado también por, ¿no? por tendones o músculos que generan el acortamiento muscular de esta zona. Finalmente, el pie cabo, al igual que el pie plano, tiene y debe ser diagnosticado bastante temprano, ¿no? En este caso, el diagnóstico temprano de los primeros grados, los primeros 2 grados hasta el tercer grado son considerados problemas también revertibles, flexibles. Hasta el segundo grado, en otras referencias, flexibles. El tercer y cuarto grado, igual que en el pie plano, es un problema ortopédico menos flexible, ¿no? Ahora, aquí hay calzados ortopédicos que se pueden usar en el pie cabo. He sabido que siempre pie plano pensamos, ¿no? De grados mayores se usa un calzado ortopédico. En el cabo también pasa por ese mismo tema. También pasa por el mismo tema. Hay calzados que ayudan, por ejemplo, a impedir la caída del antepié. Sin embargo, en el caso del pie cabo, cuando esta presencia del cabo es muy frecuente, el paciente pasa a cirugía. Es más frecuente la cirugía del pie cabo que del pie plano, sobre todo hablando en los últimos grados. En el caso del pie plano se puede resolver el problema o reducir parte con una, ¿no? Con una plantilla y con un calzado ortopédico y obviamente la evolución del niño. Pero un pie cabo se hace mucho más cabo porque hay muchos acortamientos musculares de por medio, ¿sí? A diferencia del plano. Y entonces aquí, en estas cirugías, se estira la zona anterior, se hace unas cirugías reductivas en el pie, se hace alargamientos, por ejemplo, como del tríceps, ¿no? Entonces entran a proceso más quirúrgico. Se hacen 2 hasta 3 cirugías para darle forma a los pies cabos de este tipo, sobre todo cuando veo un pie quino, un pie bote. Bien, finalmente, chicos, vamos a hacer el análisis de la huella plantar utilizando una huella plantar. ¿Se acuerdan que les pedí una huella plantar? Chicos, acá voy a entrar un ratito en un comentario. Este análisis de la huella plantar quería hacerlo en su totalidad el día de hoy, pero no tenía previsto mucho el tema del feriado del 29, por eso que la clase anterior lo hice más largo, porque en realidad debió haberlo acabado mucho más pronto. Entonces, yo les he dejado una actividad para el análisis de la huella plantar que está en el aula virtual, que va a ser de entrega hasta el día 29, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar justamente un análisis de la huella plantar, donde vamos a analizar, ¿no? Una huella plantar según la formulación del método Hernández-Corvo y vamos a dar valoración a los tipos de pie. Miren, yo voy a hacer un video, chicos, por favor, permítanme hacer un video donde lo pueda poner tanto en el aula virtual, así como se lo pueda pasar a través de Alejandra para que lo tengan acceso más rápido. Entonces, ustedes van a reproducir con sus huellas plantares que van a sacar, van a reproducir este análisis. En el video voy a explicar paso a paso el método para poder justamente reproducir, ¿no? El alcance y poder catalogar el tipo de huella plantar. Finalmente, los porcentajes van a estar en relación a esta tablita que vamos a tener, ¿no? El porcentaje va en relación a una fórmula que vamos a ir utilizando. Acá también está la tabla. Por ejemplo, si el porcentaje nos sale un 45%, nosotros con la fórmula 45
buscamos, ¿no? Según la clasificación, 45 está entre 40 y 54, entonces hablamos de un pie normal. Si me saldría, por ejemplo, un 21 acá, busco donde está 21, está entre 0 y 34, estamos hablando de un pie plano. Si esto me sale 72, ok, busco dónde está 72, está en esta zona, estoy hablando de un pie cabo, ok. Entonces voy a poner un video con una huella plantar, voy a realizar todo el paso a paso y voy a llenar este fotopodograma, ¿no? Tanto del pie, bueno, voy a tomar un solo pie, ¿no? Pero normalmente se hacen ambos pies. Entonces, ese video que voy a colgar, ustedes van a seguirlo, van a desarrollarlo, van a desarrollar el tipo de huella plantar y lo van a entregar como tarea justamente en esta unidad, ¿sí? Por favor, en esta. Eso va a ser importantísimo, chicos, porque voy a tener un alcance de que se ha desarrollado esta parte y para también poder tener una continua de ustedes. Y lo van a colgar en esta actividad que cierra hasta el día 29, estoy hablando hasta la otra semana, 9 de la noche, ¿ya? El día 29, así que yo lo cuelgo el video a más tardar, por favor, el día de mañana. Y entonces, una vez que está colocado, ustedes lo pueden reproducir. Va a ser rápido, no les va a tardar mucho tiempo, pero por favor necesito que lo hagan. Y entonces esos videos, perdón, no lo hagan por video, ustedes con su huella plantar lo desarrollan en una hoja. Por ejemplo, si esta es la hoja donde tengo mi huella plantar, ¿sí? Todo el procedimiento lo pongo al costado, ¿sí? Todo el procedimiento de la fórmula, las medidas que voy a sacar, y abajo pongo el resultado nada más, según la encuesta, ¿no? Y lo escaneo, le tomo foto y lo mando a la tarea, ¿sí? Lo mando a la tarea. Entonces, eso es lo que ustedes me van a entregar. Y hasta ahí estaríamos terminando todo en relación al tipo de huella plantar, ¿no? No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta más, chicos. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es el tema de hoy. Ya, no hay ningún problema, por favor. Profesor, he visto unos guantes de cobre que se podrían, bueno, leí que se pueden usar en pacientes con artritis. Quería saber si son útiles o no. No los conozco, la verdad. Estos guantes de cobre, ¿para qué función sirven? O sea, para la Supuestamente mano, tienen la alteración. función de presión, para los pacientes cuando la artritis se la activa. Presiona. La verdad que desconocía, ¿no? Hay algunos procedimientos que desconozco en su totalidad por varias causas, ¿no? Una de ellas es que en realidad algunos procedimientos no están contemplados todavía o no han sido evaluados con mayor criterio, y por lo tanto no se saben los resultados. No estoy discrepando de que no puedan funcionar, en algunos puede funcionar, pero no se tiene una certeza de ellos, y en este caso sí desconozco. Bien, ok. El último tema que nos compete, el cual voy a hacer un resumen, chicos, pues es un tema es sencillo el tema, pero tiene que ver con las ayudas que nosotros utilizamos durante, por ejemplo, ¿no? En los pacientes que presentan problemas en las actividades más básicas, como son el desplazamiento, la marcha, ¿no? A ellos se denominan, a todo artículo, aditamento que nos ayuda, nos facilita para un paciente, se denominan ayudas técnicas. Ese es el término más correcto, ¿no? Las ayudas técnicas, hay clasificación obviamente para hablar de las ayudas técnicas en general, porque las ayudas técnicas, por ejemplo, son aquellos que nos permiten, como mencionan, ¿no? La definición, mejorar, aminorar, salvar, reducir, ¿no? Una deficiencia. Obviamente la deficiencia es una parte de la discapacidad que puede generar ya sea una enfermedad, ¿no? Entonces, estas ayudas técnicas ayudan a reducir y obviamente contribuyen a que la desventaja que pueda tener el paciente, ya sea en la marcha, en la recreación o cualquier otra actividad, se vea reducida, ¿no? La mayoría de ayudas técnicas son de uso práctico, sencillo, ¿no? Y sirven dentro de estos dispositivos para mejorar alguna tarea, acción, ¿no? Dentro de la clasificación de estos dispositivos de ayudas justamente técnicas, se encuentran las clasificaciones de las ayudas técnicas. Estas clasificaciones las muestro aquí, ¿no? Hay ayudas técnicas para diferentes ámbitos,
La ayuda técnica que vamos a ver en esta clase y que es la que casi siempre se utilizan son las denominadas ayudas técnicas para la movilidad o traslado. ¿Sí? Las ayudas técnicas para la movilidad o traslado, algunos también lo llaman ayudas técnicas para la marcha, pero en realidad es para el traslado, porque no, en el caso de la silla de ruedas no es para la marcha, pero sí para trasladarnos, ¿no? Dentro de estas ayudas técnicas vamos a encontrar las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, el uso del bastón, el uso de un andador, el uso de, por ejemplo, las muletas, el uso de las mismas sillas de ruedas. Estos 4 componentes nos sirven para el traslado, nos sirven para la marcha, ¿no? Las 3 primeras para la marcha, el último para el traslado, obviamente. Vamos a conocer un poco acerca de ellos, cuándo se utiliza, en qué condiciones se utiliza, cuáles son las características que se utilizan de estas ayudas técnicas. Bien. En cuanto a las ayudas técnicas justamente de estos materiales, vamos a empezar hablando acerca de los bastones. Bien, les comento que los bastones, y hay diferentes tipos de bastones, están desarrollados para minorar, en este caso, la pérdida del equilibrio. Adicionalmente a otras funciones que pueda tener, los bastones estaban desarrollados justamente para aumentar nuestros puntos de apoyo en el suelo. El ser humano en bípedo presenta solo 2 puntos de apoyo, por eso se llama bipedestación, ¿no? 2 puntos de apoyo y está asemejado en la forma que tiene nuestro pie y la figura geométrica que dibuja el pie en el suelo, ¿no? Si yo mantengo los pies más juntos, imaginando que fueran los pies, la forma geométrica que ha desarrollado es mi base de sustentación. Si yo amplío, la base de sustentación es el área más grande. Mientras más separe mis pies o lleve uno adelante atrás, la imagen se puede, o el área que representa puede ser mayor, lo que significa un mayor equilibrio. Sin embargo, obviamente va a llegar un tope o un momento donde yo ya no puedo ampliar demasiado, porque el ampliar también significaría que ya no pueda realizar una marcha correcta. Entonces, para ayudar a reducir este problema, se tendría que ampliar un nuevo punto de apoyo o contacto, ¿no? Justamente el uso de estos materiales proporciona esa posibilidad, ¿no? De dar un punto, 2, 3 o más puntos de apoyo, lo cual representa una imagen geográfica, ¿no? Geométrica, perdón, no geográfica, que estoy hablando, una imagen geométrica más amplia, ¿no? Representa un área mayor y por lo tanto en un área mayor el centro de gravedad va a caer con mayor posibilidad, ¿no? Sobre esta zona, lo que nos da mayor seguridad. Entonces, en el caso de los bastones fueron desarrollados justamente para mejorar el equilibrio, produciendo un nuevo punto de apoyo. Aparte de ello, obviamente, los otros aportes que tienen estos materiales, y en el caso del bastón también, porque hay diferentes tipos de bastón, es que muchos están diseñados para soportar carga y presión. Por lo tanto, el peso de nuestro cuerpo también puede dirigirse a esa zona, lo cual haría que el peso ya no se reparta solamente entre 2 lados, ¿no? Derecho e izquierdo, ¿no? Sino se reparta adicionalmente al bastón, reduciendo considerablemente en algunos casos el peso de nuestras extremidades. Vamos a ver los diferentes tipos de bastones, algunos que son utilizados más para equilibrio, otros que son utilizados más para carga. Bien, dentro de los bastones se encuentran el bastón simple, ¿no? Este aditamento, bastón simple, es conocido como el bastón, ¿no? De apoyo simple, porque precisamente nuestro peso corporal, ¿no? Se sujeta obviamente en el manubrio y a partir de una extensión, que vendría a ser la extensión o caña de la zona, ¿no? Repercute todo el peso en un punto de apoyo, ¿no? De esta forma, el peso de nuestros segmentos que pasa y atraviesa por nuestros miembros superiores se transmite en esta zona, ¿no? Además de crear un nuevo punto de apoyo, una imagen, ¿no? Que representa movilidad. Ahora, la mayoría de los bastones son de uso práctico, simple, precisamente porque el peso adicional que lleva este instrumento no debería afectar en la marcha, ¿no? Los bastones simples
tienen que tener una dimensión, una altura. Esto es lo que todo fisioterapeuta debe conocer. No solo basta con entender que el paciente tenga un bastón, sino cuáles son las medidas, dimensiones y el uso de estos bastones. ¿Sí? Ese es el propósito de este tema, conocer las medidas, las alturas, las regulaciones de los bastones para que el paciente obviamente adapte las funciones ¿no? a la tarea que va a desarrollar. En cuanto a la altura del bastón, ¿no? Lo primero que se debe sugerir es que los bastones sean regulables, definitivamente porque deben ser llevados a la altura. Ahora, si el bastón no es regulable, debe ser diseñado a la altura mínima del paciente, ¿no? Esta altura mínima del paciente, ¿qué pasó? Permítanme. Bien, la altura mínima del paciente donde debe llegar el bastón es justamente a nivel del trocánter mayor. Acá van a encontrar dos temas. En muchos de los casos se habla del trocánter mayor, el borde superior del trocánter mayor, o en otros casos se habla a nivel de la altura de la articulación de la cadera. Como la articulación de la cadera no se puede tocar, obviamente la referencia más próxima ósea es el borde superior del trocánter mayor. Entonces, el borde más superior del bastón, estando en posición vertical, no inclinado, sino en una posición vertical, como ustedes pueden ver, no diagonalizado tampoco, tiene que llegar a la altura del trocánter mayor, al borde superior, ¿no? Lo cual va a permitir, a ver, primero, va a permitir que la extremidad superior tenga alcance. Si es mucho más bajo, obviamente la extremidad superior va a tener que descender para poder alcanzarlo. En algunos casos forma un ángulo, ¿no? Si lo colocamos lo más cercano a nuestro cuerpo, va a formar un ángulo. Bueno, este ángulo es relativo, ¿ya? Pero acá nos marca un ángulo de 30 grados, lo cual va a permitir que obviamente el codo mantenga contracción sobre músculos como el tríceps y el bíceps, algo que si nosotros mantenemos el codo totalmente extendido, la fuerza va a derivar más del tronco, ¿no? Y se supone que no es de aquí donde debe derivar la fuerza cuando sostenemos parte del peso corporal, sino de la zona del brazo, ¿ok? Porque es de ahí donde se debe derivar la fuerza. Un bastón más corto evitaría obviamente esta posición, el codo estaría más extendido. Un bastón más largo, por ejemplo en esta zona, generaría una mayor flexión del codo, lo cual también inhibe en parte la acción muscular, ¿no? Y posiciona de manera incorrecta la extremidad, lo cual también haría que muchos de los pacientes lleven el bastón más lejano a su cuerpo, lo cual no permite la función ya de distribución de carga, ¿no? Puede aumentar la base de sustentación, pero reduce la función de carga. Entonces, la altura correcta de un bastón, chicos, altura del trocánter mayor. Ahora, obviamente hay formas, posiciones de agarre, ¿no? Los bastones pueden ser curvos o pueden ser en formas de T, ¿no? Lo ideal en un bastón es que tenga un buen agarre para evitar problemas, sobre todo en el caso del adulto mayor, que es el que frecuenta este tipo de bastones simples, evitar, ¿no? problemas a nivel de las articulaciones como la muñeca. En cuanto al agarre, en cuanto a la marcha del bastón simple, la marcha del bastón simple para el equilibrio, esta es la imagen que genera, ¿no? La base de sustentación pasaría a ser toda esta imagen de acá. O sea, el área ha aumentado, aparte del pie, ha aumentado todo este territorio triangular, ¿no? Y en la marcha se hace mucho más indispensable. Miren, la base de sustentación en la marcha sería esta, la de aquí, sin el bastón. ¿Ok? El diagrama que estoy realizando en este momento con mi cursor. Con el bastón, la imagen se reproduce así. De acá sacan una línea aquí, entonces miren que ha incrementado. Se menciona que incrementa en casi el 100% en algunos casos de la imagen. Y es cierto, si ustedes ven esta imagen y figuran esta área y figuran esta área, esto representarían, si bien no es el 100%, pero representaría. No estoy diciendo que represente el 100% de la carga, sino que la imagen aumenta o amplifica hasta casi, puede amplificar un 100% durante la marcha, la figura geométrica, lo cual nos da pues mayor posibilidad de equilibrio, ¿no? Entonces esa es la importancia que tiene justamente el bastón en el equilibrio, amplía geométricamente la figura, por ejemplo, de nuestra base de sustentación, lo cual es
más que necesario como para conservar el equilibrio, ¿no? Sabemos que en la marcha, y sabemos que el bastón por lo general se usa en un solo lado, ¿no? Ese es el otro criterio. ¿En qué lado se debe utilizar? En una persona asintomática, o sea, que no tenga problemas por dolor, sino problemas netamente del equilibrio, el bastón se usa en el brazo dominante. En este caso, si es el brazo dominante es la derecha, derecha. Si el brazo dominante es el izquierdo, el izquierdo. Pero si empezamos a hablar sintomatológicamente de alguien con problemas, ¿no? Y que se quiere reducir parte del impacto, por lo general se utiliza contralateral. Por ejemplo, si el paciente tiene dificultades más en el miembro inferior izquierdo, se utiliza lado contralateral. Viceversa, ¿sí? Ahora, el bastón está diseñado más para el equilibrio, no tanto para el bastón simple, no tanto para la carga. Estos bastones que vamos a ir mostrando acá están un poco más diseñados para cargas, ¿sí? Por ejemplo, este es el bastón multipodal o bastón modificado, ¿no? Que tienen pues una base más ancha, mayor de puntos de contacto. Obviamente amplía la base de sustentación del bastón, puede facilitar en la marcha también del paciente, ¿no? Por lo general vamos a encontrar, no tengo la imagen, vamos a encontrar las mismas características de la marcha anterior, solo que la diferencia es que este bastón a la hora de apoyar es mucho más fijo, lo cual permite un mejor soporte. Por ejemplo, si nos vamos a reincorporar, en el caso del adulto mayor, en un bastón simple puede ceder contra el suelo y tiene que tener un mejor manejo. En cambio, el bastón unipodal, el paciente incluso puede agarrar con ambas manos y proyectarse para reincorporar, ya que su base multipodal le permite un mejor agarre. Entonces, es mucho más funcional para soportar carga. No estoy hablando que nos ayuda a mejorar el equilibrio, porque entre el bastón multipodal y el bastón simple no hay muchas diferencias. Profesor, pero tiene más puntos. Podría ampliar la base geométrica. Podría ampliar la base geométrica. Lo que sucede es que durante la marcha no todos los 4 puntos, por ejemplo, están en apoyo. Cuando el paciente realiza la marcha, muchas veces apoya en 1 o 2 de estos puntos. ¿Sí? Sirve más para el soporte del peso corporal. Entonces, se puede utilizar en aquellos pacientes que, aparte de tener, ¿no? O crear un punto de apoyo, ya empiezan a tener algún dolor relacionado, ya sea en el pie o en parte de la estructura, y se quiera aminorar ese impacto. Por lo tanto, se utiliza contralateral al problema. Ahora, si el problema es bilateral, ¿no? Si tengo una artrosis, por ejemplo, rodilla bilateral, ¿en qué segmento puedo usar, no? ¿Usaré dos? Bueno, por lo general, si no está muy afectado nuestro equilibrio, se sugiere no utilizar dos, sino utilizar alternativo, o sea, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? O utilizable básicamente, ¿no? en el lado menos adolorido, menos afectado, ¿no? Por ejemplo, si el más afectado es el izquierdo, utilizo al lado menos afectado, que sería el derecho. En cuanto a este último bastón, este es el bastón diseñado para la carga. Se llama bastón, en este caso inglés, tiene varios nombres. Bastón inglés, bastón canadiense, también lo llaman bastón antebraquial. El nombre más identificado se llama bastón antebraquial, ¿no? Y se llama así porque vemos acá la empuñadura y tiene un segmento adicional que no tenían los demás segmentos, ¿no? Que es el apoyo antebraquial con un brazalete justamente que va por debajo del codo, ¿no? Este bastón, por la forma y la posición que tiene, vamos a visualizar acá, chicos, ¿no? La forma y la posición no conduce a una flexión del codo. Pueden ver el brazo, perdón, no conduce a una extensión de codo, sí a la misma flexión del codo, pero la posición, ok, es la misma, ¿no? Que las anteriores. La empuñadura tiene que ir a nivel del trocánter. En algunos casos puede ir en la parte inferior del trocánter y obviamente el brazalete no debe superar el codo. Ahora, todo esto debe ser regulado, ya que obviamente las dimensiones del paciente pueden variar. Y sí les comento que todos estos materiales, por lo general, en su disposición que están, son regulados. Se puede regular la altura del brazalete, se puede regular la altura, obviamente,
la caña del material, ¿no? Del bastón. Otro punto adicional a sumar es que estos bastones están más diseñados para carga, soportan más carga, nos es mucho más fácil y maniobrable para la carga. No sirven mucho como punto de apoyo adicional, porque si vamos a pensar en un punto de apoyo adicional, es mejor un bastón simple. Si vamos a pensar en soportar la carga y usar incluso de forma bilateral, este bastón sí se adapta al uso bilateral. Ojo, a diferencia de los dos primeros bastones que no se adaptaban de forma bilateral, este sí se adapta. Hay modificaciones, como las que ustedes están viendo aquí, pero el uso bilateral permite diferentes tipos de marcha. Por ejemplo, en el uso unilateral, ojo, también las marchas se llaman de acuerdo a los puntos de apoyo, ¿no? Marcha con 3 puntos de apoyo, chicos, significa cada extremidad es un punto de apoyo y pueden hacer una marcha con 3 puntos de apoyo con un bastón. Pueden hacer marchas con 3 puntos de apoyo con cualquiera de los bastones, simples, multipodales o bastones antebraquiales. ¿Ya? En este caso se puede observar los 3 puntos de apoyo, ¿no? Por lo general también se usa contralateral al segmento que va a apoyar la carga. Si el segmento más implicado es el lado izquierdo, como en la imagen, ¿no? Subraya el lado izquierdo, se utiliza el lado contralateral a esa zona. Ya sea en cualquier patología, jóvenes. En este caso, el bastón antebraquial es bastante flexible a múltiples problemas, ¿no? Se adapta desde problemas neurológicos, pacientes con accidente cerebrovascular y tienen una lesión motora de hemiplegia, ya sea pacientes, en este caso, con, ¿no?, una artrosis de rodilla, ya sea con pacientes que están saliendo de un estado, ¿no?, o son protésicos de rodilla y de repente tienen todavía inconvenientes para la carga, ya sea pacientes operados, en este caso de la extremidad inferior contraria, y que se requiera cierto grado de reposo o reducir la carga y no necesitan usar un bastón, una muleta, perdón, ¿no? Y en este caso vamos a ver otro tipo de marcha utilizando dos bastones. El bastón canadiense es el único de estos bastones que se adapta a ser utilizado de forma bilateral, ¿no? Acá podemos ver una marcha en 4 puntos de apoyo. Acá se resumen los 4 puntos de apoyo. Las diferentes formas de marcha y entrenamiento dependen de la condición o que se tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, esta marcha normalmente se considera como la marcha rotacional. Se utiliza, por ejemplo, en pacientes con lesiones medulares incompletas, ¿no?, al inicio de la marcha. Se utiliza con pacientes con alteraciones o distrofias, ¿no?, por debilidad de los miembros inferiores. No, se utiliza mucho en esos casos para reeducar la marcha inicialmente, ayudados o apoyados del tronco y obviamente los movimientos rotacionales, ¿no?, para poder sacar las extremidades. Esta marcha es una marcha con 3 puntos de apoyo, pero dos muletas, ¿no? Es muy frecuente esta marcha en los pacientes amputados. Nosotros hemos hablado del paciente amputado, así que aquí la marcha lo hace con 3 puntos de apoyo, ¿no? Es obvio que los puntos de apoyo tienen que salir de forma simultánea, como en este caso, para poder hacer una marcha pendulante, ¿no? Marcha pendulante es cuando se apoyan las dos muletas, perdón, los dos bastones y el cuerpo pasa por encima de él, ¿no? Por ejemplo, aquí está en el aire y acá termina en el nuevo punto de apoyo y replica nuevamente el ciclo de la marcha, ¿no? Una marcha pendulante. Obviamente, ¿no?, la ventaja que tiene este tipo de ayuda técnica es que facilita la mejoría en el entrenamiento, ¿no? Acá podemos ver una marcha de 4 apoyos y también realizado en 4 tiempos, ¿no?, que es lo básico que hacen para una reeducación. Por ejemplo, la extremidad contraria con el brazo, obviamente, del punto del bastón y sucesivamente va haciendo una marcha en 4 tiempos. La marcha se puede hacer más ligero en 3 tiempos, ¿no? En este caso, en los 3 tiempos, saca la extremidad. Primero saca los bastones,
después saca la extremidad afectada y finalmente alcanza la última extremidad, ¿no? La forma como ustedes reeduquen o entrenen a la marcha, jóvenes, varía mucho, de acuerdo a la enfermedad, problema, patología, trastorno. En las lesiones más complejas de la marcha, por lo general se intenta reducir los tiempos. Por ejemplo, en una lesión medular, la marcha puede ser pendulante. En un paciente amputado como el que vieron, la marcha es amputante, ¿no? Es pendular. Si estamos hablando de un paciente con una, por ejemplo, un problema de la coordinación, por lo general se le pide a los pacientes con problemas de coordinación que intenten como entrenamiento una marcha en 4 tiempos. Si ya hay un mejor manejo de la marcha, se pide marchas en 3 tiempos. Bien, finalmente hemos visto que los bastones de este tipo no solamente aumentan nuestra base de sustentación, sino están más hechos para la carga, para reducir la carga. Cuando el problema del equilibrio incrementa, se hace más serio y más notorio el problema del equilibrio, existen otros dispositivos denominados andadores. Los andadores son dispositivos justamente que ayudan, facilitan a aumentar mucho más la base de sustentación. Está claro que la base de sustentación es mucho más amplia. Los andadores, hay diferentes tipos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el andador simple es el que ustedes están viendo, es el más común, ¿no? Este andador simple obviamente proporciona una base de sustentación amplia porque la figura geométrica se amplifica, ¿no? En más del 100% de la figura geométrica de nuestros pies, ¿no? Aparte de ampliar la base de sustentación, también sirve como puntos de apoyo para descanso del paciente. Hay otros tipos de andadores, por ejemplo, los andadores con ruedas. Por lo general, los andadores con ruedas, al igual que el anterior, amplifican la base de sustentación, pero el uso de las ruedas proporciona de que no se tenga que levantar el artículo, lo cual permite que el paciente, ¿no? Pueda solamente empujar. Tiene sus ventajas en ese punto, tiene sus desventajas en que con mayor pérdida de equilibrio el manejo es más difícil. Los hay de este tipo, obviamente, ¿no? Este tipo de aquí va sumado a otras condiciones que puede utilizar, ¿no? El paciente lo puede utilizar ya para trasladar objetos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, cargar o sostener objetos a su alcance, ya que los miembros superiores están ocupados. No nos facilita mucho en el tema del equilibrio frente a pacientes severos. A pacientes en mejores condiciones de equilibrio y que van a trasladar pesos que lo podrían desequilibrar es una buena alternativa. Por ejemplo, un adulto mayor yendo a hacer compras o trasladando objetos, es mucho más eficiente este tipo de carros. Los hay, por ejemplo, los que tienen un apoyo a nivel del antebrazo, ¿no? En el caso de estos andadores con apoyo del antebrazo, eso quiere decir que el apoyo se da acá, ya no sujeta con sus manos, ¿no? Una de las causas por las cuales se pueda dar aquí a nivel del antebrazo es porque puede existir debilidad a nivel de la mano, lo cual no permita un buen agarre. Estamos frente a pacientes que tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, por debilidad de extremidades proximales, perdón, distales. Estamos frente a un paciente que tenga un mal agarre, ¿no? Una artritis reumatoide podría conducir a un problema generalizado en los miembros superiores como inferiores y un mal agarre, obviamente. Entonces, este tipo de ortésico que ustedes están viendo, obviamente todos ya por el peso que tiene, va acompañado de ruedas, ¿no? Finalmente, este con apoyo axilar es más complejo, ¿no? Reeducado para pacientes con problemas justamente para el equilibrio y la marcha, problemas bastante complejos, ¿no? En el cual el apoyo se pueda distribuir como si fueran unas muletas a nivel de las axilas. Tiene varios puntos de apoyo, ¿no? Aparte de las axilas, tiene el punto de apoyo del antebrazo, o sea, le va a ayudar a sostener el peso corporal, ¿no? Puede realizar su marcha libre, independiente con este material, obviamente dentro de un ambiente, ¿no? La casa, un ambiente libre, pero también pueden ser guiados en el entrenamiento, se pueden utilizar como material de entrenamiento hacia un paciente que ha perdido las condiciones
de equilibrio. En algunos casos, pues viene, ¿no?, como una silla para ayudar a cuando el paciente se pueda cansar o se le pueda trasladar como si fuera una silla de ruedas. En cuanto a la posición, lo más importante, sobre todo en el andador simple, que debemos saber en el paciente es lo siguiente, ¿no? Un paciente cuando está parado y que tiene un buen dominio del equilibrio, el paciente puede estar dentro de la cajonera del andador, ¿no? Cuando está descargado, cuando no va a empezar todavía la marcha. Una vez que va a iniciar la marcha varía la posición. Por ejemplo, cuando están sentados o cuando están parados, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente está sentado y se va a reincorporar, el andador sirve como punto de apoyo para poder reincorporarse. Lo mismo pasar de sedente nuevamente a la silla. El andador forma parte indispensable de esa tarea. Durante la marcha, vamos a ver cómo cambia la posición del andador, ¿no? Cuando está en bípedo y el paciente demuestra equilibrio, lo ideal es que lo entrenemos dentro del cajón. Cuando están en marcha, eso ya no ocurre así. Cuando el paciente está en marcha, fíjense que casi el paciente está casi empieza a salir por fuera del cajón. Nunca debe estar en el centro porque va a perder el equilibrio. En la marcha se hace lo siguiente, el andador se lleva hacia adelante, obviamente se carga, se traslada, se lleva hacia adelante. Y ahora, ¿qué distancia es la recomendada? Porque seguro ustedes van a ver pacientes que llevan el andador muy adelante. No se sugiere muy adelante porque eso haría una flexión del tronco, inclinaría el tronco y no es el propósito tampoco desvirtuar la marcha, ¿no? Acá, por ejemplo, se está agachando demasiado. Obviamente esto no debería pasar, es una imagen nada más. Debe agacharse menos. Pero lo ideal es que la figura o el cuadrante o el cuadrado que forma, o rectángulo que forma, perdón, más que cuadrado, la figura geométrica del andador salga del pie, pero lo más próximo posible. En muchos casos, esa línea posterior tiene que llegar a la altura de ¿no?, de los dedos del pie. No es exacto, ¿okay? Puede estar próximo. Mientras más se aleje, más flexión de tronco. Mientras menos se aleje, te da menos posibilidades de un buen paso, ¿no? Lo siguiente que viene son dos pasos del paciente. Paso 1 y el paso 2. Acá puede variar. Si el paciente tiene menos equilibrio, da el paso con la extremidad más segura y da el alcance, obviamente. Y el paso número 2 es que haga alternancia. Saca el pie derecho, saca el izquierdo y después vuelve a levantar el andador, ¿sí? No necesariamente tenga que hacer esto. Paso 1 y el paso 2 alcance. No necesariamente. Si tiene un mejor dominio, hace paso 1, paso 2 y sigue levantando el andador, ¿ok? Entonces, por cada retiro de la mano, el paciente mínimo debe hacer sus 2 pasos. No se sugiere tampoco más pasos. Si ustedes lo alejan mucho, el paciente podría hacer más pasos, pero no es recomendable. Pierde el equilibrio, modifica mucho la marcha. Bien, es lo que normalmente se usa en el entrenamiento del andador. Las muletas. En el caso de las muletas, bueno, las muletas ayudan, facilitan, ¿no?, los mecanismos también de carga. No están hechos tanto para el equilibrio. Si vamos a usar para el equilibrio, tenemos los dos primeros dispositivos. Las muletas son más para carga, ¿no? Por su practicidad, facilidad de traslado, peso y lo liviano que pueden resultar. Ayudan a reducir considerablemente la carga porque hay dos apoyos, uno axilar y el otro apoyo a nivel de la mano, manubrio. Y por lo tanto se utilizan en la mayoría de secuelas traumáticas, ¿no? La mayoría de secuelas traumáticas requieren justamente para reeducar la marcha inicialmente unas muletas. Ahora, solo hay algunos puntos o consideraciones que hay que tener en cuanto a las muletas, a las condiciones de las alturas de la muleta, que son los siguientes. La muleta debe estar lo más vertical posible a la hora de adaptarlo, ¿sí?, al paciente. Debe estar por debajo del borde más alto de la axila, sin levantar, por ejemplo, nuestros hombros, sino en la posición más relajada, ¿sí?, no bajándolo tampoco, sino en la posición más relajada, más normal posible. El paciente bien vertical, bien parado. Si el paciente está inclinado, va a cambiar. Las muletas deben llegar entre 2 o 3 centímetros por debajo, ¿no? Por eso algunos
para no medir centímetros colocan dedos, ¿no? Un par de deditos por debajo para tratar de que en realidad se quede en esa posición. Si es muy alto, eleva el hombro y obviamente empuja, lo cual va a generar una compresión más rápida del plexo braquial. Si es muy abajo, no va a soportar el peso en nada en la axila en algún momento de la marcha, sino solamente en miembro superior. Entonces no tendría sentido el uso de una muleta que te dé la doble proporción, ¿no? Porque a veces todo el peso en la muñeca acentúa dolor. En cambio, de esta forma reduce el dolor que pueda producir el peso en la muñeca. Por eso es que la muleta es exclusivamente más para cargas, ¿no? De todos es el que está más hecho para los tipos de cargas y marchas largas de buenas distancias, mientras que el bastón antebraquial son para caminatas más cortas, ¿ok? Si yo tengo un paciente que va a salir a la calle y va a hacer traslados largos, el bastón antebraquial para que utilice mucho más complejo, exceptuando en el caso de los pacientes amputados, que supone que tendrían que estar entrenados los que usan. ¿Por qué razón no se sugiere mucho tiempo tampoco las muletas? Es que las muletas terminan generando compromisos axilares, así que, ¿no? Y el compromiso axilar es justamente la compresión del plexo braquial. Así que las muletas son transitorias frente a un problema. En cuanto a la figura geométrica, la base de sustentación en el descanso, cuando una persona está caminando y descansa, lo ideal en esa condición, si está utilizando dos muletas, es formar un triángulo geométrico, ¿no? Es la posición de descanso. O sea, ahí sí se puede llevar las muletas mucho más adelante. En cuanto al uso del tipo de marcha, ya sea marchas planas o marchas como en este caso sobre superficies, se sugiere, ¿no?, el uso de las muletas justamente para el caso de las superficies, utilizándolo de la siguiente forma, ¿no? El lado afecto casi siempre queda en reposo cuando estamos subiendo gradas. El lado afecto, por ejemplo, cuando estamos bajando, casi siempre es el que va primero hacia adelante en la caída, ¿no? Miren, esta imagen muestra una persona que iba a empezar su marcha con las muletas, ¿no? Muchas veces nosotros cuando llegan los pacientes a rehabilitación, lo que hacemos es evaluar primero cómo camina con las muletas, ¿no? Y cómo lo está utilizando para ver las modificaciones. Mire, lo primero que nos llega a la cabeza es que estas muletas, ¿no?, en ambos casos, están bastante separadas. Pueden ver la distancia aproximada acá era de más o menos más de 30 centímetros. Aquí sí era 30, pero aquí estamos hablando de 40, 45 centímetros, algo que no es recomendable. Entonces, muchos de los pacientes que llevan las muletas lo utilizan muy abierto, que es una característica muy común. El llevarlo muy abierto implica porque la muleta es muy alta, ¿sí? Y está presionando, obviamente, entonces no es lo recomendable. Por eso, antes de iniciar una marcha en el paciente, antes de que se vaya a su casa o cuando ustedes lleguen a su consulta de rehabilitación, llegue un paciente, primero regulen todos los instrumentos que va a utilizar, ¿no? Acá podemos ver otra situación muy parecida, ¿no? Una paciente le había llegado el primer día de rehabilitación con sus muletas. No voy a hablar de las causas porque son traumáticas todos, pero lo primero que veíamos era, ¿no?, el paciente lateralizando excesivamente la muleta. Acá está alrededor de casi los 50 a 60 centímetros. Y además eso hace lo siguiente, hace que el paciente intente formar el triángulo geométrico acá, ¿no? O sea, intente inclinarse hacia el lado donde se encuentra el segmento, lo cual no es saludable porque modifica la carga, la presión, la pisada en esta zona, altera muchísimo, ¿no? El propósito del paciente también no es solamente decirle, señor, tome sus muletas o camine, o le recomiendo unas muletas, un andador, ¿no?, sino entrenar el mecanismo de la marcha del paciente, porque obviamente si no se entrena pueden llegar a esta condición del mal uso, ¿no? La paciente el mismo día empezó a caminar sin muletas y obviamente lo primero que nos viene a la mente es, mire, un mejor alineamiento. Entonces, muchas veces, incluso la ayuda técnica mal utilizada es peor que no utilizarlo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque le quitamos las muletas al paciente y camina mucho mejor y compensa menos el cuerpo, lo que me asegura
que no va a generar algún problema en el lado que está apoyando, ¿no? Por eso hay que ver también cuando se entregue una ayuda técnica que lo use correctamente. Si no lo sabe utilizar, hay que entrenarlo. Y si obviamente ya no le es necesario, se tiene que retirar, como el caso de la señora. Ya lo tenía por 2 meses, 3 meses, me comentó en esa ocasión. Entonces, a los 3 meses ya el problema no le ayudaba y lo único que hacía era alterar más su marcha. Bien, finalmente en las sillas de ruedas y cuál es su propósito de las sillas de ruedas. Las sillas de ruedas sirven para el traslado, no tanto para la marcha, ¿no? Las sillas de ruedas ayudan, facilitan, reducen el 100% de la carga en el traslado, ¿no? Hay diferentes tipos de sillas de ruedas, vamos a ver algunos de estos tipos de sillas de ruedas. Por ejemplo, las sillas de ruedas convencionales tienen los siguientes puntos, ¿no? Tienen lo que se llama, voy desde la parte de arriba hacia abajo, ¿ya? Tienen un espaldar, o sea, un apoyo para la espalda como una silla. Tienen un posabrazos, un apoyador de básicamente los antebrazos. Por lo general están ¿no? adaptadas o deben estar acolchonadas para soportar el peso. Si una persona la va a usar de manera permanente, más todavía. Tienen los posapiés, ¿no? Que son los puntos donde va a reposar o descansar el pie. Son regulables y deben ser regulables. Tienen obviamente las ruedas. Estas sillas de ruedas tienen obviamente 2 ruedas grandes, las simples, ¿no? Y 2 ruedas pequeñas. Las ruedas pequeñas son direccionales, son las que se modifican para la dirección que va a conducir. Las ruedas grandes sirven para la independencia del paciente, ¿sí? Están hechos para la independencia del paciente en el traslado. Quiere decir que el paciente con sus manos puede hacer giradas. Si las ruedas fueran pequeñas, el paciente no tendría posibilidad de trasladarse. Las ruedas son pequeñas cuando lo van a empujar al paciente, lo van a trasladar, ¿sí? Las ruedas son grandes, obviamente, cuando el paciente tiene cierto grado de dependencia para trasladarse con este material. Bien, esta es la silla de ruedas simple, la que hemos visto hace un momento, ¿no? Sus características son las siguientes que han visto, ¿no? Un respaldar, apoyador de los antebrazos, ¿no? La mayoría viene sin cojines, en el caso de simples, pero se sugiere adoptar a los pacientes que van a usar de forma permanente. Tenemos los posapiés y bueno, ¿no? Están las ruedas, las direccionales y encuentra freno para cuando el paciente está sobre todo o desea frenar la silla, ¿no? Está la silla de ruedas neurológica. Esta silla de rueda neurológica facilita y proporciona, ¿no? Algunos puntos más de apoyo, porque obviamente hay menos control del cuerpo en el traslado, ¿no? Las características, por ejemplo, en las más completas, esto es completa, ¿no? Pueden haber algunas no tan completas. En la completa viene con un posador de la cabeza, viene con un respaldar mucho más alto, ¿no? Que cubra toda la espalda. Tiene, por ejemplo, un cinturón de seguridad, ¿no? Que por lo general son cinturones cruzados para coger bien de la zona, ¿no? La zona media del tronco. Tiene apoyadores axilares que deben ser regulables en altura. ¿Para qué? Para que el paciente no se deslice y tenga un punto de apoyo en las axilas. Tiene posabrazos. Tiene un separador obviamente de las extremidades inferiores para evitar que se junten a nivel proximal. Tiene un apoyador para que no caiga el pie, ya que de repente no tiene un buen control sobre el posapiés. Tiene un apoyador de la zona posterior, ¿no? La zona de las pantorrillas. Vemos que las ruedas son pequeñas, obviamente, porque el paciente no va a ser dependiente en su propio traslado y obviamente va a necesitar o va a requerir del empuje. Cuando son mecánicas, requiere de una persona, ¿no? Para el empuje. Cuando son eléctricas, porque hay pacientes que usan las eléctricas, obviamente ya no requiere este sistema, simplemente tiene un sistema batería, ¿no? Y un motor que le permite básicamente una batería externa, ¿no? Que le da energía para que pueda avanzar. Las hay incluso en el campo deportivo, ¿no? He mostrado estos 3 tipos de sillas de ruedas porque en el campo deportivo se usa una silla de ruedas diferenciada exclusivamente para los deportes. Bueno, acá muestra un básquet en esta situación, pero puede ser usada en cualquier deporte donde se requiera velocidad, ¿no? Las características, por ejemplo, de esta silla de ruedas son mucho más pequeñas de respaldar, se supone porque el paciente tiene más control
Igual, en realidad la silla misma, como silla, es mucho más pequeña, más liviana. No, una característica bastante particular es que usa solamente 3 ruedas. Una de ellas es como punto eje para que permita hacer un giro de 180 grados, ¿no? O 360 grados incluso en esta posición. Las ruedas están diagonalizadas de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, ¿no? En el sentido que le proporciona mayor equilibrio durante un recorrido de más velocidad, ¿no? Finalmente, los alcances que permiten las sillas de ruedas pueden ser variables, ¿no? Las alturas, las proyecciones, ¿no? Y el traslado que pueda tener el paciente, es indispensable que con el uso de la silla de ruedas el paciente pueda trasladarse sobre superficies que le permitan, ¿no? El traslado adecuado. Si bien existen algunas barreras arquitectónicas, ¿no? Estas barreras arquitectónicas, por ejemplo, pueden impedir los traslados, es indispensable que, ¿no? que el paciente tenga cierto grado de dependencia, aún estando con sillas de ruedas para trasladarse. Por esa razón es que el paciente aparte tiene que ser entrenado con todas las ayudas técnicas. El paciente tiene que ser entrenado dependiendo de la severidad, del grado de lesión o compromiso. El paciente debe ser trasladado justamente. El paciente debe ser trasladado utilizando en muchos de los casos la fuerza que ellos puedan facilitar de los miembros superiores. ¿Sí? Entonces, chicos, he querido mostrar en un resumen de esta clase, porque obviamente ya no nos iba a dar más tiempo. Recuerden que el día de hoy estamos a minutos de terminar las clases que hemos podido compartir con ustedes, ¿no? Entonces he tratado de resumir la importancia que tienen justamente estas ayudas técnicas en el uso de todas las enfermedades o problemas, patologías, ya sean de cualquier causa, que deriven, obviamente, que el paciente pueda ser dependiente de alguna de las ayudas técnicas. Recuerden, las ayudas técnicas pueden ser utilizadas de forma temporal. Es muy frecuente los bastones y las muletas, sobre todo de forma temporal, y en algunos casos serán utilizados de manera permanente, ¿no? En algunos casos de manera permanente, casi siempre el andador en el adulto mayor, casi siempre la silla de ruedas en un paciente adulto mayor dependiente, ¿no? En algunos casos serán transitorios, pero lo que debe hacer el fisioterapeuta siempre son los 3 puntos básicos. Evaluar primero la necesidad de qué ayuda técnica sería la más recomendada, y esto va de acuerdo a la capacidad funcional, ¿no? Se evalúa, por ejemplo, si el paciente tiene solo una pérdida menor del equilibrio, existe la gama de los bastones. Si necesita descargar, está el bastón antebraquial. Si necesita mayores puntos de equilibrio, porque el cuerpo no puede sostener, tiene la gama de los andadores. Si necesita, por ejemplo, traslado y no hay la posibilidad de soportar carga, presión, tiene las sillas de ruedas. Si el problema es netamente para descargar de forma transitoria el peso corporal, el manejo de un paciente traumático, tenemos las muletas, ¿no? Entonces, de esa forma, el punto número 1 es saber cuál es el propósito que vamos a utilizar de esta ayuda técnica. El punto número 2 es regulen siempre la ayuda técnica que vayan a utilizar, regúlenlo a la altura y las condiciones del paciente. Y el punto número 3 y el final es eduquen al paciente a utilizar esta ayuda técnica. No solamente basta con indicar, señor, usted debe usar un andador, usted un bastón antebraquial, usted un bastón simple, que es lo que normalmente pasa, ¿no? En consulta médica, en consulta, por ejemplo, de algunos especialistas piden, ¿no? Paciente utilizar andador. Bien, el paciente llega y no sabe caminar con el andador. Paciente utilizar bastón antebraquial o bastón multipodal y no sabe utilizar, le altera la marcha, genera una inadaptación, tiene dificultades y muchas veces lo deja por esas razones, ¿no? Entonces, ese es el punto final del fisioterapeuta, ¿no? Hacer todo ese camino desde la evaluación, regular el material y obviamente reeducar al paciente, ¿no? De esa forma, complementa todo una parte de un procedimiento que lo va a sumar al problema que está llevando, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho de los pacientes con diferentes patologías en todo el semestre. Hemos hablado de la parte ortopédica, ¿no? Hemos hablado del uso de los ortésicos,
el uso de las prótesis para pacientes amputados. Si bien no, este curso se centra solamente en realidad se han desarrollado en 15 clases, han sido 15 semanas nada más las que hemos tenido, pero no semanas completas, sino 15 clases que hemos podido conversar aquí. El propósito del curso es justamente que ustedes conozcan las alternativas que tiene el fisioterapeuta en algunos de los problemas ¿no? de tipo, sobre todo ortopédico, neurológico, que vaya a utilizar, ¿no? En este caso, derivado de este punto, hablamos justamente de las ayudas técnicas. Bien. Bien, jóvenes, solo me quiero despedir aquí porque de acá nos estamos viendo ya básicamente para la evaluación final, chicos. Me quiero despedir de ustedes, primero agradeciendo siempre su participación, ¿no? Ya son chicos que pronto están a punto de terminar, ¿no? Me parece que muchos de ustedes el próximo año creo que ya eh, algunos de ustedes quizás estén próximos a hacer un internado, entonces lo primero que les voy a pedir, ¿no? No les voy a pedir, les voy a aconsejar, es que ustedes han pasado por una etapa un poco más compleja, no han tenido la posibilidad de ver la parte clínica, ¿no? Se les ha sido interrumpida. Muchos de ustedes creo que los conozco del curso de evaluación y tampoco hemos tenido la posibilidad de estar frente a frente y de acá ya muchos de ustedes no los voy a volver a ver más, ¿no? Probablemente en aulas, de repente nos encontremos fuera de aulas, quizás algunos de ustedes me encuentren en el internado, ¿no? Porque la sede donde laboro justamente es una de las sedes de internado, pero eso no creo que sea lo más próximo, sino estaremos hablando en unos años, así que les sugiero seguir siempre ese camino, ¿no? de investigación, ese camino de curiosidad para poder repasar, leer, ¿no? Preguntar, indagar, ver, observar, que es lo que finalmente lleva a tener un criterio clínico más amplio, ¿no? Por otra parte, yéndonos ya a la temática del curso, la evaluación final va a ser una parte final de algunas preguntas generalizadas, chicos, ¿sí? Como es abierto, van a ser algunos puntos de casos clínicos donde se puede utilizar. Básicamente va a ir más enfocado a los últimos temas que hemos hablado, ¿sí? Meniscopatías, hemos hablado justamente de los problemas a nivel del pie y obviamente el uso de estas ayudas, pero tengo que hacerlo un poco más clínico. Obviamente no va a ser complejo, sino lo necesario, lo básico que ustedes requieren que hemos ido hablando aquí. Y en base a esa evaluación, allí también esta semanita estoy plasmando todas las notas continuas. Antes del examen final, mucho antes del examen final, chicos, voy a poner las notas ya continuas, ¿no? Para la última nota continua, justamente requiero esta última tarea que les estoy explicando que va a ser colgada con un video. De esa manera cerramos el curso, jóvenes, y ya los esperaría para el examen final, que seguramente los van a designar de esta semana a la otra semana. Estamos hablando de acá 2 martes, 14 días, ¿no? Tiempo suficiente como para repasar, tiempo suficiente como para reflexionar, lo que también se hace en los cursos cortos, ¿no? Como en este caso. Por lo demás, chicos, nuevamente reitero mi agradecimiento, un fuerte abrazo para todos ustedes y espero verlos ya el día de la fecha final, el examen, y bueno, ¿no? Sigan su buen camino, un gusto haber conocido a algunos de ustedes, ¿no? De manera virtual, algunos, disculpen, no les he conocido la carita, no me enfocaron ahí las caritas, pero, ¿no? Sigan esa buena línea, sigan ese buen camino, chicos, así que adelante. Ahí está, y me muestra su carita despidiéndose, está bien. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí nos quedamos con el curso. Enormes abrazos para ustedes y bueno, hasta una próxima, si Dios quiere. Buena, Saludos, licenciado. licenciado, Gracias. gracias. Que pongan sus cámaras, Gracias, por licenciado. favor, foto. Gracias, Una licenciado. fotito, claro, claro, por supuesto, una fotito. Profe, que prendan sus cámaras. Chicos, prendan sus cámaras. Ustedes tomen la foto para la despedida. Yo, Chicos, prendan sus cámaras, chicos. Están durmiendo todavía. Ah, ni tú no quieres que salga todo despeinado, todo con las legañas. Así es lo virtual, pues. Media hora peinado esa loca para salir en la foto. Ah, Camila sigue en su cama. Ya, Muy bien, ¿listo? Dani, tú mismo tómanos la foto final.
Anthony, ¿tú estás de computadora? Hazlo tú, pe. Estoy No nos pasan por el grupo de WhatsApp la foto. Pues. No tengo para Sí. tomar así todo general, estoy desde el WhatsApp, del celular también. Alguien que esté de Alguien la que está en la computadora. computadora, porque yo estoy en una laptop. Sebastián está en la computadora, porfa, Yo Sebastián. lo tomo, yo lo tomo. Ahí está Ya, María. un favor, tómalo. Dale, María. María. Todavía no. Ya está, creo. A ver, me pasa el grupo. ¿Ya está ya? Está ya. Porque hay un montón de fotos. Una nomás he tomado. ¿Ya tomaste? Somos la última. Pero es que no falto salen yo. todos. No Salen... espera la pose, nada. Pero en dos, pues, en dos tomas. Sí, tiene que tomarse en dos. Ya, vamos. No Una, sale- sonría. 3, 2, 1, sonría. Sí. Y ahí hay una. Esperen, tengo que partirlo. Así se va. Ya está. Listo. Ya voy a ver. Ya está, creo. Muy bien. Lo bonito del clima es que veo que algunos están bien, en un clima más caluroso, me parece, ¿no? Por el lugar donde se encuentran. Mientras Bastante otros calor, estamos acá que profesor. no... Bueno, yo estoy Gelamos. un poco de frío acá sentado, estoy con un capuchón todo aquí. Estoy como en la funda, así, bien abrigadote. Es que también me levantó un poquito afónico de la garganta y, bueno, ni modo, ¿no? Abrigarse y a cuidarse. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo. Igualmente, Cuídense mucho en esta licenciado. etapa de la pandemia. Muchas Cuídense gracias, mucho, profe licenciado. bastante. Gracias por todo. Abrazote Gracias por enorme y todo, hasta la profe. próxima. Muchas gracias, licenciado. Gracias, profe. Hasta luego, Ya le licenciado, gracias. Gracias, profesor. Ya, ni ahora sí te puedes volver a echar a tu cama.